En este video vamos a ver cómo calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. O sea, conociendo las líneas equipotenciales, determinar cuánto vale en esa zona del espacio el campo eléctrico. Para ello voy a partir de esta situación de la derecha, en que tenemos dos placas, una positiva y una negativa, que generan un campo eléctrico uniforme que es horizontal y hacia la derecha. Y tenemos además en la imagen marcado la separación entre las placas y tenemos también marcado las líneas equipotenciales. Entonces, también está representado una carga puntual positiva, que voy a tener tres chances o tres posibles trayectorias para calcular el campo eléctrico. Vamos a ver que una de ellas, que en particular la 2, es la mejor de todas para calcularlo, con algunas restricciones que ahora veremos. Bien, si yo parto de la definición de diferencia potencial entre dos puntos, sé que eso es igual al opuesto del campo eléctrico por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Y entonces, dependiendo qué trayectoria de las tres elija, voy a tener distintos ángulos. Recordemos que el ángulo que iba aquí era entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Marqué en rojo el campo eléctrico porque yo quiero determinar cuánto vale ese campo eléctrico. Entonces, el principio del despeje sería que coseno del ángulo y el desplazamiento que están del lado derecho multiplicando pasen en conjunto al lado izquierdo dividiendo. Es lo que está acá abajo. Entonces me quedaría que el opuesto del campo eléctrico es la diferencia potencial, que la voy a conocer a través de las líneas de equipotenciales, y abajo me está quedando el desplazamiento por coseno del ángulo. Después, para sacar el signo de menos, lo que se hace es simplemente multiplicar todo por menos unos y llego a esta expresión que está aquí a la derecha, que me dice que el campo eléctrico, que es lo que yo quiero determinar, es el opuesto de la variación de voltaje que se genere entre esas dos líneas, entre la de 20 y 10 volt en particular, dividido el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y entonces me pregunta cuál de las tres trayectorias es mejor o la más conveniente para calcular ese campo eléctrico. Si voy a usar esta ecuación mirando la imagen, si uso la trayectoria 1, debería conocer el ángulo que forma ese desplazamiento, que es esto marcado aquí en negro, con el campo eléctrico que es horizontal y hacia la derecha. Podemos suponer que es 45 grados, pero podría ser 40 grados, 30 grados. Si utilizo la trayectoria 2, como vemos, estamos eligiendo una trayectoria que cumple con ser paralela al campo eléctrico, por lo tanto su ángulo es 0, y que a su vez forma 90 grados con la línea equipotencial. Entonces en ese caso el ángulo sería 0 y tiene la ventaja que coseno de 0 es 1. Entonces en la expresión coseno de 0, que es 1, desaparecería. Y ahí ya está claro que esa va a ser la mejor opción que tenemos. Y como tercer caso también tendríamos un ángulo de unos 45 o 40 grados y debería además calcular cuánto vale esta distancia. Entonces, de las tres trayectorias posibles, la 2 es la mejor porque no solamente el ángulo vale 0, sino que además, mirando abajo, sé que la distancia es conocida, porque si de la placa a placa hay 30 milímetros, de aquí hasta aquí hay 3 veces menos, o sea, un tercio, que serían 10 milímetros. Entonces yo simplemente mirando la imagen ya puedo determinar el campo eléctrico. Si hago esos ajustes a la ecuación, ¿sí?, que está acá abajo, como me queda coseno de 0 que es 1, me quedaría que el campo eléctrico es el opuesto de la variación de voltaje, que la conozco por las líneas equipotenciales, dividido ese desplazamiento perpendicular a la línea equipotencial. Después lo que se hace para simplificar aún más la ecuación es sacarle el signo de menos poniendo valor absoluto. Entonces llegamos a que el módulo de campo eléctrico siempre se calcula como la variación de voltaje sobre el desplazamiento perpendicular a las líneas equipotenciales. Insisto que a las líneas equipotenciales y no a las de campo eléctrico. Utilizando la misma imagen en donde saqué las tres trayectorias, porque ya dijimos que la mejor es tomar una perpendicular a las líneas equipotenciales o paralelas al campo eléctrico, saqué todo el resto de la información para que se entienda bien el procedimiento que se sigue. Entonces lo primero que hago cuando quiero averiguar el campo eléctrico conociendo las líneas equipotenciales es dibujarme un vectorcito desplazamiento al trasladar una carga positiva de un punto de una línea
que tienen el voltaje conocido a otra línea que también tiene un voltaje conocido. A este desplazamiento se lo conoce como desplazamiento perpendicular a estas líneas equipotenciales. ¿Podría ser paralela al campo eléctrico? Podría decirlo, pero si ustedes miran la imagen no está representado. Por eso es preferible trabajar con las líneas equipotenciales, porque es lo que conozco. Mi objetivo es, a través de las líneas equipotenciales, determinar cuánto vale el campo eléctrico. Bien, entonces el planteo quedó que el módulo de campo eléctrico es la variación de voltaje. Entonces si me voy a la imagen de la derecha, como tenemos un voltaje de 20 volts y un voltaje de 10 volts, si hago la resta de 10 menos 20 me quedaría menos 10, que es lo que está arriba. Esa es la variación de voltaje de una línea a otra. Y abajo lo que puse es la distancia en metros, que como de placa a placa hay 30 milímetros, yo sé que de una línea a la otra hay 10 milímetros, y 10 milímetros son 10 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces, al hacer esa cuenta, que está en valor absoluto, por lo tanto podría en la calculadora poner directamente 10 dividido 10 por 10 a la menos 3. Al hacer esta división simple, yo ya obtengo el módulo de campo eléctrico en esa zona. O sea que con una simple división puedo obtener el campo eléctrico. Si hago esa cuenta, me da 1 por 10 a la 3 volt sobre metros, quedando esas como unidades de campo eléctrico, volt sobre metro. Así que concluyo que el campo eléctrico en esa zona es de 1,0 por 10 a la 3 volt sobre metro, y al representarlo, como yo ya sé que va de la línea de mayor potencial a la de menor potencial, sé que ese campo eléctrico es perpendicular a la línea equipotencial, paralelo al desplazamiento y de mayor a menor potencial eléctrico. Y ahí está determinado el campo eléctrico en ese punto o en esa zona. Bien, después algunas aclaraciones. Cuando uso esta ecuación de voltaje dividido de desplazamiento, a esta ecuación se la conoce como gradiente de potencial. Es un nombre importante porque es una de las funciones matemáticas más trascendentes que se han logrado. ¿Por qué? Porque yo, dado dos valores que son escalares, obtengo un vector. Obtengo todas las características del vector: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Y después lo otro importante es que de esta definición, de esta simple división, sale la unidad de volt sobre metro, pero habíamos visto antes que el campo eléctrico se medía en newton sobre coulomb. Resulta que lo que hay aquí es una equivalencia. O sea que yo puedo escribir newton sobre coulomb o volt sobre metro. El consejo que doy respecto a eso es, según la operación que haga, pongan las unidades que les quedan y listo. Da lo mismo poner newton sobre coulomb que volt sobre metro. Son equivalentes las unidades. Bien, y por último, dejo un ejercicio parecido a este para que ustedes lo resuelvan usando la misma idea. Otro concepto importante es la famosa energía potencial eléctrica, además de las líneas equipotenciales. Entonces, energía potencial eléctrica. Nosotros vimos que un electrón o una partícula cargada en un campo eléctrico se puede acelerar. Si se puede acelerar es que aumenta su velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Entonces, esa energía cinética tiene que surgir de algún otro tipo de energía. Entonces, para ello se define la energía potencial eléctrica. Nosotros ya sabemos que el campo eléctrico es conservativo, porque lo demostramos. Lo que significaba que la diferencia potencial entre dos puntos era independiente de la trayectoria. Entonces, como el campo es conservativo y la fuerza eléctrica es conservativa, en los sistemas eléctricos se conserva la energía. Entonces se define energía potencial eléctrica, delta U, y yo le escribo L de eléctrica, que acá sería la variación de energía potencial eléctrica, como al producto de la carga de la partícula. Por ejemplo, en la figura de la izquierda es un electrón, lo que preciso es el valor de la carga de ese electrón, multiplicado por la diferencia potencial que hay entre estas dos placas. Entonces, lo que logro con estas placas es acelerar a este electrón a través de este hueco, y entonces va a ganar velocidad, energía cinética. Si a mí me preguntan de dónde surge esa energía cinética, esa velocidad adquirida por ese electrón, la respuesta es a través de la energía potencial eléctrica. Lo que se pierda en energía potencial eléctrica, calculado como la carga por la variación de voltaje, va a ser igual a la variación de energía cinética que adquiere ese electrón. Bien.
En esta ecuación es importante resaltar que hay que tener en cuenta los signos. Si yo tengo un electrón, como en este caso, debo poner en el valor de la carga el signo de menos correspondiente, porque eso me va a decir si es positivo es que se adquiere energía potencial eléctrica y si es negativo el resultado, me va a decir que se pierde energía potencial eléctrica. Bien, la energía potencial eléctrica se mide en joules, como todas las energías. Pero a su vez, a nivel atómico, se utiliza otro tipo de unidades, que es el famoso electron volts. El electron volt, que es la unidad de energía que aparece en la tabla periódica, o sea que en química esto se usa mucho, es la energía, en vez de expresada en joules, es expresada en electron volt. Lo que se hace es una regla de 3 simple con esta relación que está acá. Por definición, un electron volt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y de esa manera puedo expresar la energía potencial eléctrica en joules o en electron volts. Cualquiera de las dos formas estaría bien. Bueno, para entender bien la idea, me voy de nuevo a la situación en que tenemos lo que se conoce como un acelerador de partículas. Simplemente consta de una placa negativa y una placa positiva para generar un campo eléctrico, que en este caso es hacia la izquierda y horizontal, y al poner un electrón sabemos que la fuerza eléctrica que actúa va a ser hacia la derecha, porque es una partícula negativa. Entonces lo que se va a lograr es darle cierta velocidad a ese electrón. Como lo que se hace es, generalmente, ese electrón parte del reposo y adquiere mucha velocidad, se le conoce como acelerador de partículas. Entonces, queremos ver las transformaciones energéticas que se dan en esta situación. Lo primero que sabemos es que la energía mecánica se conserva porque dijimos que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son conservativas. Entonces, con eso ya alcanza para afirmar eso. Por lo tanto, como solo actúan fuerzas conservativas, esa energía mecánica se va a conservar en esta situación. Entonces estamos en la presencia de un sistema conservativo. Y entonces lo que está pasando acá es que toda la energía potencial eléctrica que se pierde a través del campo eléctrico se va a ganar en el electrón en energía cinética. La expresión de eso, ¿sí? Acá está un poco la justificación, que decía que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es cero porque no hay fuerzas no conservativas, la fuerza que actúa es la eléctrica y es conservativa, y eso me lleva directamente a esta expresión que dice que toda la energía cinética que se adquiere en esta situación es debido o es igual a la pérdida de energía potencial eléctrica. El signo de menos lo que hace es justamente cambiarle el signo, porque si se pierden 10 joules de energía potencial eléctrica, que es el término a la derecha, se van a ganar 10 joules de energía cinética. O sea, el signo lo que hace es ponerme lo opuesto, el resultado opuesto. Bien, y por último voy a hacer este ejemplo que me parece interesante porque es cómo funciona la lámpara de rayos X, y justamente vamos a ver algunos detalles importantes que hay sobre la energía potencial eléctrica. Los ejercicios no van a ser complicados porque, como vimos, es una simple multiplicación entre la carga y el voltaje para determinar la energía potencial eléctrica o su variación, y sabemos además que el opuesto de ese resultado es la ganancia de energía cinética. Y va a quedar un ejercicio para ustedes que es el 22.10, similar a ese que voy a hacer yo. Bien, el ejercicio 22.9 me da esta imagen de acá. Esta imagen de acá es un tubo de rayos X. Lo que vemos ahí es una fuente de alto voltaje y dos placas, y lo celeste viene a ser un tubo, porque todo esto está en un tubo al vacío, y la idea es poner un voltaje lo suficientemente alto entre esas dos placas, ¿sí? Como es un voltaje alto, lo que va a hacer es arrancar electrones de la placa negativa para que se aceleren y golpeen contra la placa positiva. Cuando los electrones golpean contra la placa positiva, lo que se va a producir, o se descubrió que pasa, es que se generan rayos X en el proceso de golpe de ese electrón contra la placa. La otra información que me da es el voltaje que se debe lograr para que ello pase. Es un voltaje alto, muy alto, 25,0 kV. O sea, estamos hablando de 25,0 por 10 a la 3 volt. Tengan en cuenta que
en nuestras casas tenemos 220 volts. Acá estamos hablando de un valor muchísimo más grande, por lo tanto con la fuente de rayos X hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ellas, y por eso dicen cuidado, peligro en los aparatos. Todos los tubos de rayos X funcionan de la misma manera. Bien, lo que me pregunta el ejercicio es cuánta energía cinética adquirió. Entonces lo primero que voy a averiguar es cuánta energía potencial eléctrica perdió, que es la ecuación nueva. Entonces la variación de energía potencial eléctrica delta U L se calcula como la carga de los electrones, que son electrones en este caso en el tubo, multiplicado por la diferencia potencial. Con esa simple multiplicación obtengo cuánto vale. Entonces, como debo respetar los signos y son electrones, pongo la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y eso va multiplicado por el voltaje, que es alto, de 25,0 por 10 a la 3 volt. Si miro la ecuación me dice que cuanto mayor sea el voltaje, más energía adquiere el electrón. Con esta energía es necesario, o sea, ese voltaje es alto porque se precisa de esta cantidad de energía para poder arrancar, hacer golpear electrones, y de esa manera se generen estos famosos rayos X. Los rayos X son generados cuando un electrón salta de un nivel energético en el átomo al otro. Al saltar de un nivel energético más alto a uno más bajo, se generan fotones o rayos X. Bien, entonces, ¿cuánto da esta cuenta? Y bueno, es una multiplicación sencilla. A ver, ahí se ve. Bien, es menos 1,6 por 10 a la menos 19 multiplicado por los 25,0 exponente 3, y eso me da menos 4 por 10 a la menos 15. Entonces el resultado es menos 4 por 10 a la menos 15 joules, que en particular es un número muy pequeño, ¿sí? Y uno diría, pero con tan poca energía puedo acelerar tanto un electrón para que golpee tan fuerte, o sea, que golpee con tanto impacto como para sacar un rayo X. La respuesta es que sí, porque no se olviden que el electrón tiene una masa muy pequeña, por 10 a la menos 31 kilogramos. Por lo tanto, una pequeña energía puede producir una alta energía cinética, que es un poco lo que queremos ver aquí. Bien, pero la pregunta no es cuánta energía eléctrica pierde, sino cuánta energía cinética gana. Entonces voy a la otra ecuación que vimos, que dice que la variación de energía cinética va a ser el opuesto de la variación de energía potencial eléctrica. Por lo tanto, el resultado sería el opuesto del que tenemos arriba. Solo es cambiarle el signo. Entonces ganó ese electrón 4,0 por 10 a la menos 15 joules de energía. Y esa es la respuesta a cuánta energía gana ese electrón al ir de una placa a la otra. La pregunta B lo que me pide es que explique las transformaciones energéticas que se producen en este aparato o en este tubo. Y bueno, ya un poco acá con las ecuaciones que hicimos está bien claro. Resalto donde está toda la información es aquí. Porque estamos viendo que en este caso se pierde energía potencial. Energía potencial eléctrica, así se llama. Que es este delta U. Y se gana el mismo valor de energía cinética. Y C me pregunta que si miro la imagen y se formaron por cada electrón que golpea contra la placa, se forman 5 fotones, me pregunta que averigüe cuánto es la energía de cada fotón. Entonces la energía de cada fotón que se salen de la placa va a ser la energía total, que puede ser la energía cinética, dividido la cantidad que son 5 en este caso. Así que esto me quedaría 4,0 por 10 a la menos 15 joules dividido 5. Entonces, la energía de cada fotón será
de 4,0 exponente menos 15 dividido 5. Y eso me da 8,0 por 10 a la menos 16 joules. Esa es la energía de cada fotón que luego impactan contra la piel y contra los huesos y van formando la placa.